¿Qué pasa cuando Hollywood se olvida de sus límites? Antes de que el código Hays cerrara la puerta, un puñado de películas la empujaron y la abrieron de par en par. Estas no eran historias corteses. Eran estallidos de ambición, rebeldía y tentación que hacían sudar a los jefes de los estudios y hacían rugir al público. Algunos cines las prohibieron, otros duplicaron su apuesta. Aquí están 14 películas de la era precódigo, tan audaces que casi rompieron el propio sistema. Número 14. Busca Beauty, 1934. Si Vanity tuviera un montaje de entrenamiento, sería como esta película. Paramount, en su búsqueda de belleza, fingió promover la salud y la forma física, pero celebró el glamour y escandalizó a Estados Unidos. El estudio convocó un concurso nacional para invitar a gente común a lucir su físico y obtener un papel en la película. El resultado mostró docenas de atletas llenando la pantalla con trajes de baño y equipo deportivo, todos bajo la mirada de columnistas ávidos de titulares. La prensa lo llamó como el concurso de belleza que se fue demasiado lejos. Líderes locales acusaron a Paramount de convertir la decencia en espectáculo. Juntas amenazaron boicotear películas de Paramount si el estudio calma. Paramount respondió con carteles que prometían cuerpos hermosos filmados. La asistencia creció en ciudades grandes. En estados conservadores, las salas cerraron. Lo asombroso es cuán autoconsciente era la película. Se burlaba de su obsesión por la perfección, aún explotándola. Ese doble juego enfureció a los censores y deleitó al público. Cuando el polvo se asentó, Search for Beauty fue un éxito. Y una advertencia. Si vendes tentación con suficiente astucia, la indignación se vuelve publicidad. El número 13. Llámala Savage. En 1932, Clara Bow ya era la it girl del cine mudo, pero llamarla Savage la convirtió en algo más cercano a una fuerza de la naturaleza. Interpretando a Nasa Springer, una socialité inquieta que desafiaba todas las expectativas. Bow atravesó la pantalla con un encanto temerario. La película la mostró luchando, bailando, rebelándose, negándose a ser contenida por la sociedad respetable. En 1932, esas audiencias dinamita que esperaban una historia de amor recibieron una tormenta emocional. Los críticos la llamaron demasiado salvaje para la comodidad. Grupos de mujeres condenaron su retrato de la independencia como caos moral. Boicots surgieron desde el Medio Oeste hasta el sur, y los ejecutivos de Fox tuvieron que tranquilizar a los dueños de los cines. Volverían a hacer películas responsables, pero las protestas solo aumentaron el interés. Audiencias llenaron cines, atraídas por el boca a boca de la ardiente actuación de Bess. Detrás de escena, el zorro vio lo que otros no vieron. El mundo cambia. Las mujeres estaban cansadas de que dijeran cómo comportarse. La rebeldía de Bess, intencional o no, reflejaba ese cambio. Llamarla Savage fue su canto de cisne y su vuelta. Una película audaz que marcó el fin de una era y demostró que la emoción honesta vence siempre a la virtud artificial. El número 12. Bitter Tea, del General Yen, 1933. Frank Capra era conocido por su americano entrañable, pero Bitter Tea, del General Yen, sorprendió a sus fans y a su estudio por igual. La historia sigue a un misionero en la China devastada por la guerra, que forja un lazo profundo y complejo con un caudillo local en 1933. Al sugerir intimidad, desató la controversia cuando empezaron los avances. Grupos del sur pidieron prohibiciones. Periódicos acusaron a Columbia. Imágenes ridiculizaban morales occidentales. Críticos de Nueva York elogiaron su arte y su inteligencia emocional. Capra insistió que era entender, no desafiar. Cuanto más lo defendía, las regiones más firmes se plantaron. Algunos cines se negaron a proyectarla por completo, mientras otros mostraron versiones editadas, recortando escenas emotivas clave. La ironía. El alboroto convirtió la película en un evento de prestigio en las grandes ciudades. Las audiencias que la vieron reconocieron la sensibilidad de Capra y la valiente interpretación de Barbara Stanwyck. Aunque la taquilla fue lenta en mercados conservadores, Yen obtuvo respeto a largo plazo como uno de los primeros en tratar fronteras culturales con franqueza, no con miedo. Eso mostró a los estudios que la valentía provoca enemigos antes que elogios. Número 11. Entrada de empleados. 1933. Mucho antes de thrillers corporativos o dramas de oficina, Warner Brothers lanzó una bomba. Employees Entrance. Warren Williams dio vida a Kurt Anderson, un gerente cruel de tienda que veía la ambición como deporte de contacto. Aplastó a la competencia, manipuló al personal y gobernó con calma fría que nadie olvidó. La película se estrenó durante la Gran Depresión, cuando el desempleo y la desigualdad eran nervios a flor de piel. En lugar de ofrecer consuelo, expuso la avaricia. En la cima.
Grupos religiosos y ligas cívicas acusaron a Warner Brothers de glorificar la explotación en pueblos pequeños. Líderes comunitarios llamaron a boicotear cada estreno de Warner hasta que la corrupción empresarial dejara de aparecer en la pantalla. Eso hizo que la gente en ciudades grandes quisiera verla. Lo que dejó atónitos no fue solo la crueldad de Anderson, sino el realismo. Las oficinas parecían bajo presión real. La historia no ofrecía redención para 1933. Esa honestidad parecía realmente peligrosa. La entrada del empleado obligó a Hollywood a mirar fuera de las puertas del estudio, demostrando que la verdad podía ponerte en la lista negra. Número 10. Asesinatos notorios en la Rue Morgue. 1932. Universal quería otro triunfo de terror tras Drácula. Lo que crearon fue una pesadilla que casi les cerró el acceso a mercados enteros. Asesinatos en Rue Morgue protagonizados por Baila. Lucy, un científico loco, obsesionado con hallar el vínculo entre humanos y animales, incluso para normas precódigo, fue sumamente inquietante. El público entró esperando un misterio sombrío y recibió algo de locura. Las escenas de laboratorio y los experimentos inquietantes hicieron que la gente exclamara. Los críticos lo llamaron realmente horrendo. Del sur pedían cortes, y algunos cines se negaron a proyectarlo. En Gran Bretaña estuvo prohibido durante años. Lo que asustaba a los funcionarios no era el maquillaje ni los gritos, sino la idea de que la ciencia podría difuminar las líneas morales. La película se atrevió a preguntar si el progreso tenía límites, y esa pregunta dejó temblar al público mucho más que cualquier monstruo podría. Universal tomó la reacción como publicidad gratuita, promocionándola en silencio como la película demasiado extraña para los de corazón débil. Funcionó. Los aficionados al terror rastrearon cada proyección, afianzando los asesinatos en Rue Morgue como una oscura y pequeña leyenda que demostraba miedo y fascinación. Siempre comparte un asiento en el mismo teatro. Número 9. El enemigo público. 1931, antes de que Hollywood refinara a sus gángsters para convertirlos en pícaros encantadores. El enemigo público les mostró tal como eran, desesperados, peligrosos y terriblemente reales. La interpretación de James Cagney como Tom Power redefinió el crimen en la gran pantalla. No era antihéroe elocuente, era duro. Warner Bros. La lanzó en apogeo de la Gran Depresión. No se cortó ni un pelo en la película. Las ciudades en paro vieron su enojo en la pantalla. Ese realismo fue contraproducente, y grupos de mujeres y ligas cívicas lo calificaron como amenaza al orden público. Los boicots estallaron por el Medio Oeste. Los diarios acusaron a la película de incitar desobediencia ante la autoridad en varios estados. Las salas debieron recortar secuencias enteras antes de proyectarla. A pesar de la indignación, el enemigo público tocó una fibra. No glorificó la violencia. Mostró cómo devoraba a todos. La infame escena del desayuno. El personaje de Cagney empuja una toronja a la cara de su novia. Se hizo icónica y controvertida. El público no sabía si reír, suspirar o simplemente irse ya. Fue un alboroto tan fuerte que casi retiraron la película en todo el país. La curiosidad llenó cines y salas para ver qué causó el revuelo. Cagney se hizo famoso al instante. El enemigo público demostró algo. Cada estudio lo recordó en silencio. Si una película parece real, quizá has hecho algo inolvidable. El 8, ella le hizo mucho daño. 1933. Cuando Paramount dio a Mae West su película, quizá prendió una cerilla en una fábrica de fuegos. No era descaro. Fue una fiesta de encanto, ingenio y desafío. West interpretó a Lady Lou, artista de club, que superó a quienes quisieron controlarla. Sus líneas eran afiladas para cortar vidrio. Al público le encantaba, pero no todos se reían. Organizaciones cívicas acusaron a la película de promover inmoralidad en algunas ciudades. Los teatros fueron presionados para cancelar por completo las proyecciones. Los periódicos de las regiones conservadoras se negaron a publicar anuncios. Llamar al humor de West como una influencia nociva. Paramount intentó calmar la indignación. West amplió su fama, soltando frases que se volvieron moda. Lo que hizo revolucionaria la película no fue su travesura, sino el cambio de poder. Por primera vez, una mujer tuvo todas las cartas. West no se disculpó por su confianza ni por su astucia. Ella hizo que la cámara la adorara, a su modo. Críticos se sonrojaron, pero el público no se saciaba. Cuando las protestas llegaron a su punto máximo, las ventas batieron récords y Paramount salió de la quiebra. Durante la depresión, la película no solo sobrevivió a boicots, los convirtió en publicidad. Mae West mostró que, a veces, la mejor forma de silenciar la indignación es reír hasta la taquilla.
Oficina número 7, Scarface de 1932. Howard Hughes no solo hizo una película de gángsters, hizo un reto. Scarface no fue cortés, no fue sutil, y desde luego, no fue seguro. Dirigida por Howard Hawks. La historia siguió a Tony Camonte, un despiadado gángster de Chicago, vagamente inspirado en Al Capone. La historia estalló con ambición, traición y caos, y los censores se volvieron locos. La oficina de Hayes exigió decenas de recortes. La violencia era demasiado audaz, el diálogo demasiado cínico y el final demasiado sombrío. Hughes se negó. Retrasó la película durante meses mientras luchaba contra todas las restricciones, burlándose de los censores públicamente en la prensa. El resultado fue legendario. Algunas ciudades lo prohibieron por completo. Otras presentaron versiones con finales reescritos que hacían que el crimen pareciera malo. Los críticos lo llamaron la película más peligrosa jamás hecha. Se advirtió a los cines para no exhibirla. El público hizo fila de todas formas. La controversia solo avivó el bombo. Lo que realmente asustó a los defensores morales no fue el tiroteo ni la corrupción. Fue el espejo ante la sociedad. Hughes desafiaba al público a admitir que el poder y la codicia eran universales. A pesar de haber sido censurado, prohibido y culpado de corromper a la juventud, Scarface se convirtió en la película de crimen que definió la década. Su estilo, fuerza y crudeza cambiaron para siempre cómo lucían las películas. Hughes apostó todo y sin duda ganó. A veces rebelión vende mejor que la respetabilidad. Número 6. Isla de las Almas Perdidas, 1932. Cuando Paramount adaptó La isla del Dr. Moreau, de Wells, no se limitó a coquetear con el horror. Se sumergió en la locura. La isla de las almas perdidas mostró un mundo donde la ciencia fue demasiado lejos. Un doctor brillante convirtió animales en criaturas híbridas y las gobernó como un dios. Para el público de 1932 fue impensable. La calma de Charles Lawton como el Dr. Moreau asustaba a los cinéfilos. El ambiente de la película, niebla, junglas y sombras, gritos fuera de pantalla, parecía demasiado para su época. Grupos religiosos y cívicos la llamaron, por cierto, una pesadilla sin alma. Salas se negaron a proyectarla. Países, incluido Gran Bretaña, la prohibieron durante décadas. Paramount enfrentó gran indignación, pero no cedió. Promocionaron la película más audaz. Esa frase atrajo gente ansiosa de ver lo oculto. La curiosidad prohibida y las imágenes inquietantes convirtieron la isla de las almas perdidas en leyenda subterránea. El mensaje de la película fue simple, perturbador. Cuando la humanidad quiere ser creadora, se pierde. Ese tema golpea cerca, en un mundo tenso por la ciencia moderna. Al final, la isla de las almas perdidas fue triunfo y advertencia, prueba de que las bestias son quienes creen ser civilizados. 5. La señal de la cruz, 1932. Cecil B. DeMille fue famoso por sus grandes espectáculos, pero La señal de la cruz puso a prueba sus límites. Lo hizo con decorados lujosos, batallas gladiatorias y fiestas lujosas que difuminaron la frontera entre historia y tentación. Se suponía que sería una epopeya sobre la crueldad de la antigua Roma, pero lo que recordó el público fueron escenas de decadencia extravagante que nadie se atrevió a filmar antes. Ese fue el resultado. Los líderes comunitarios de Pandemonium y grupos cívicos de todo Estados Unidos lo condenaron por lo que llamaron exhibiciones indecentes. Cadenas de cines enteras se negaron a exhibirla. La reacción fue tan intensa que el propio DeMille tuvo que defender la película en declaraciones públicas, asegurando que era una historia moral contada mediante el contraste. Pocos quedaron convencidos. Sin embargo, la controversia solo avivó la curiosidad. Los periódicos imprimieron editoriales furiosas, y cada titular escandaloso se convirtió en publicidad gratuita. Las audiencias llenaron los cines, ansiosas por ver ese escándalo de DeMille. El showman sabía muy bien lo que hacía. Convirtió la protesta en promoción cuando el polvo se posó. La cruz le dio fortuna, pero dejó una cicatriz en Hollywood. Convenció a dirigentes de la industria de que el caos llegaría sin reglas. Irónicamente, la misma película acusada de empujar la moral terminó fortaleciendo el código que silenciaría esa audacia durante los años venideros. Número 4. Mujer pelirroja, 1932. Jean Harlow no solo robó escenas, también se llevó el libro de reglas entero. En La mujer pelirroja, interpretó a Lil Andrews, una secretaria decidida a escalar, una conquista tras otra. 4 públicos de los años 30. Fue un golpe. Había una mujer que no era dulce ni sumisa, ni se disculpaba. Ella era ambiciosa y astuta, orgullosa. MGM sabía que jugaban con el peligro, y acertaron. Grupos cívicos protestaron.
Estados enteros prohibieron la película. Religiosas pidieron boicots, advirtiendo que destruiría valores familiares. Algunos cines del Medio Oeste no lo mostraron. Incluso MGM tembló ante cambios finales que suavizaron las escenas más salvajes de Lil, sin borrar su espíritu. La actuación de Harlow fue magnética. Se rió de críticas y convirtió la indignación en fama. La prensa la llamó Ciclón de Platino. El público no pidió más. Mujeres admiraban su independencia. Los hombres temían su confianza. Cines se atrevían a exhibirla. Titulares rodearon la cuadra. La pelirroja cruzó límites y los incineró. Demostró que el público aceptaba personajes femeninos que vivían por su código. La actitud de Harlow hizo leyenda, y el escándalo de la película dejó su marca en Hollywood como acto de rebelión audaz filmado. Número 3. Historia de Temple Drake, 1933. Si Babyface dejó nerviosos a los censores, la historia de Temple Drake los expulsó. Adaptada de la polémica novela Sanctuary de Faulkner. Se atrevió a retratar a una joven del sur llevada a un mundo de crimen y corrupción, y luego a volver para 1933. Eso fue imposible. Paramount creyó poder afrontar la tormenta de protestas. Se equivocaron. A pocos días de su estreno estallaron protestas. Organizaciones de mujeres calificaron la historia oscura filmada. Críticos advirtieron que mostraba pecado sin castigo. Algunas ciudades prohibieron ya. Otras pidieron recortes antes de verla. En varios estados, Paramount fue boicoteada, pero el público quedó asombrado. La interpretación de Miriam Hopkins en Temple Drake fue cruda. No fue una víctima, fue una sobreviviente, y eso hizo la película más poderosa y peligrosa para el orden moral. La indignación en torno a Temple Drake marcó un punto de inflexión para Hollywood. Se citó como prueba A para censura. Los estudios dijeron que el cine anterior al código de censura no podría seguir. Irónicamente, esa represión convirtió la película en leyenda. Décadas después, se recuerda como la chispa que cerró la era más salvaje de Hollywood. Y la historia que mostró la verdad asusta más que la fantasía. Número 2. Babyface, 1933. Barbara Stanwyck no interpretó a una damisela en apuros. Ella fue una mujer que estaba al mando. En Babyface, Lily Powers fue una joven de mente aguda que con ingenio, ambición y encanto escaló de la pobreza al poder en un mundo de hombres. Ya fue suficiente escándalo. Cuando Warner Brothers lanzó la película, sabían que era arriesgada. Lo que no esperaban fue la explosión que siguió. Críticos lo acusaron de enseñar corrupción. Grupos de mujeres protestaron frente a cines. Varios estados lo prohibieron por completo, como inapto para exhibición pública. Warner Bros. Se vio obligado a volver a editar el final para satisfacer a los censores, pero la versión diluida causó caos. Detrás de escenas, Babyface se inspiró en Nietzsche y en la idea de autoempoderamiento, la noción de que la fuerza y la voluntad definen el destino. Ese concepto. Audiencias sorprendidas, acostumbradas a ver a las mujeres castigadas por su independencia. Pero Babyface tocó la fibra del público. Vieron en Lily, no pecado, sino supervivencia. No era imprudente, era muy hábil y la hizo inolvidable. El alboroto empujó a Hollywood a aplicar código de producción que silenciaría muy pronto este tipo de historias. Pero también convirtió a Babyface en un hito cultural. Prueba de que la honestidad, contada con una narración audaz, puede ser mucho más peligrosa que la fantasía alguna vez lo será. Número 1. Three on a Match. 1932. A veces las películas que más impactan no se anuncian al público, se cuelan y explotan. Warner Bros. Three on a Match parecía un melodrama sobre tres amigos de la infancia con caminos muy diferentes. Pero debajo de esa puesta en escena había una historia tan cruda, tan audaz, que incluso audiencias endurecidas se sintieron incómodas. La narración rápida de la película. Su estilo moderno de edición y sus temas sin rodeos sorprendieron a los primeros espectadores. Abordó temas. Ningún estudio se atrevió a tocar desde la vida desenfrenada hasta el colapso moral, y lo hizo con honestidad en lugar de melodrama. Los grupos cívicos exigieron su retirada de los cines, alegando que era demasiado sombrío para ser real. Algunos estados prohibieron por completo, otros insistieron en recortes severos. Sin embargo, ante toda la indignación, los críticos no pudieron ignorar el poder de sus actuaciones. Joan Blow y Dick y Bette Davis dieron profundidad y realismo a personajes que parecían vivos, no idealizados. Su amistad, sus decisiones y sus consecuencias mostraban la crudeza de la vida en la Gran Depresión. La audacia del film obligó ya a Hollywood a ver la verdad.
A veces la realidad duele mucho más que la ficción. Tres en una cerilla se convirtió en símbolo de por qué importaba la era precódigo. Se atrevió a decir la verdad antes de que fuera proscrita. Su legado no es solo cinematográfico, es valor moral filmado en el celuloide. 14 películas desafiaron límites de Hollywood y pagaron precio. Fueron prohibidas, boicoteadas, editadas y enterradas. Sus ecos siguen moldeando cada historia. Hoy, la era pre-code fue breve, pero ardió con más intensidad que siguió. ¿Cuál de estos clásicos audaces habrías visto primero? Dinos en comentarios. Dale like y suscríbete para Historia del Cine que no se comporta.